Si ven que lo llevamos todo encarriladito, economía procesal. Por eso les decía, retomo, que depende de lo que el demandado haga, me va a marcar la siguiente pauta en el proceso. Entonces, ¿para qué la ambientación? Primero, para que recordáramos esos mecanismos de defensa. Y segundo, porque entonces después de que corro traslado al demandado, aplico entonces el 370, que es el que dice pruebas del demandante. Entonces, cuando el demandado presenta sus excepciones de mérito, viene la segunda oportunidad para que el demandante pueda pedir pruebas para referirse, atacar o reprochar las excepciones de mérito que le haya propuesto el demandado. Si ven que para llegar al 370 he tenido que atravesar un camino dependiendo de lo que me haya propuesto el demandado. En todo caso, ese 370 es un traslado para el demandante y es la segunda oportunidad que tiene el demandante de pedir o aportar pruebas. La primera, ¿dónde la tiene? En la demanda. Y la segunda, en el traslado de las excepciones de mérito. ¿Y cuál es la oportunidad que tiene el demandado para pedir y aportar pruebas? En la contestación de la demanda. Pilas con esas oportunidades procesales para pedir o aportar pruebas, porque no quiero que hagan el oso jurídico, que lleguen a la audiencia inicial a pedir pruebas, porque allá el juez muy probablemente les va a decir que esa no es la etapa procesal para hacer. Entonces, pilas, demandante, demanda y traslado de excepciones de mérito. Y demandado en la contestación de la demanda. Y ahí tenemos entonces las oportunidades. Entonces, señor. Llegamos al juzgado quinto y entonces nos encontramos con el juez y la secretaria o la oficial mayor, no sé, creo que nos sacan a patadas. Sobre todo si es el quinto civil del circuito de Bucaramanga Sí, y los señor. docentes han sido el doctor Carlos Andrés y quien les habla. Sí, Entonces señor. ahí sí los colgamos de las orejas. Diana Marcela, señora. Profe, para la demanda de reconvención, ¿se puede usar el mismo poder que se usó para contestar la demanda principal? Sí, señora, porque el ¿O es necesario otro? No, es el mismo porque el 77 alcanza. El 77 faculta para demanda de reconvención. Entonces, es el mismo. No necesitamos otro poder. Economía procesal. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, miren, tenemos claro entonces en dónde estamos, ¿cierto? Si ya decidimos todo, aplicamos el 370, traslado al demandante de las excepciones de mérito, por 5 días, dice ahí. Y conforme dice el artículo 110. Y el 110 dice que ese traslado se hace por secretaría, fijación en lista. Ahí lo tenemos. Vamos al 371. En el 371 vamos a recordar la demanda de reconvención, que probablemente ustedes la vieron o si no, pues la vamos a enseñar. La demanda de reconvención ustedes la van a encontrar como contrademanda, como demanda reconvencional o acción reconvencional. Y es prácticamente esa acción que puede ejercer el demandado contra el demandante. Es el uso de su derecho de acción. Es un acto procesal a través del cual el demandado propone unas pretensiones contra el demandante de manera oportuna, independiente o conexa, porque puede ser independiente o conexa, y va a ejercer su derecho de acción. Entonces el demandado pasa a ser demandante en reconvención y el demandante pasa a ser demandado en reconvención. En el artículo 371 encontramos los requisitos y el trámite de esa demanda de reconvención. Y lo primero que tenemos que apuntar es que esa demanda de reconvención debe reunir los mismos requisitos del artículo 82, igualitos, ahí no se le escapa ninguno, ¿sí? Ahí no se le escapa ninguno. Primer requisito que tenemos que tener en cuenta. Esa demanda de reconvención es un ejemplo claro de la acumulación de procesos. Economía procesal, es una manifestación del principio de economía procesal. Se debe presentar dentro del término de traslado de la demanda, es decir, dentro de los 20 días, igual que para la contestación de la demanda. Y no tiene nada que ver, puede que el demandado no conteste la demanda principal, pero presente demanda de reconvención, y es totalmente válido, porque repito, el demandado va a ejercer su derecho de acción, y es totalmente, puede ser independiente o conexo, pero eso no le quita que no le vayamos a dar trámite a esa reconvención.
Ahí en el 371 hay unos requisitos de procedibilidad o de viabilidad de la demanda de reconvención que podemos recordar y nos va a ser más fácil identificar cuándo hay o cuándo no hay demanda de reconvención. Entonces, el primer requisito, que sea el demandado contra el demandante, dentro del término de traslado de la demanda. Lógica sana jurídica, ¿cierto? Demandado contra demandante. Señor. Qué pena la interrumpo, doctora Claudia. Estamos en el Código Civil, ¿sí? No. General del proceso. Perdón, estamos en este. Sí, porque es que yo lo busco y no encuentro ese 71 por ningún lado. 371, Orlando, 371. Código General del Proceso, 371. Andrés Felipe, señor. Eso, doctora, frente a los traslados, esto también se le puede dar aplicación al parágrafo del artículo 9 del decreto 806, que nos dice que cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales mediante la remisión de la copia por canal digital, se presentará el traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Sí, señor, se puede aplicar ese traslado. Lo que saben que sucede en la práctica, por lo menos desde donde yo estoy, en el juzgado donde yo trabajo, nosotros somos extremadamente garantistas. Y antes de que alguien se nos quede por ahí con un traslado que no se dio cuenta, el traslado se corre por secretaría igual. ¿Sí? Entonces, esa normita del decreto 806 exige bastante atención, porque es que a veces se envían los mensajes de datos y no se atienden, y más con esos traslados. Entonces, nosotros preferimos correrlo por secretaría para evitarnos cualquier complique ahí, ¿no? Sí, entonces, pero sí se puede aplicar, claro que sí. Entonces, ¿en dónde estamos ubicados? Primer requisito de viabilidad o procedibilidad de esa demanda de reconvención, que sea el demandado contra el demandante dentro del término de traslado de la demanda. ¿Listo? Ese sería el primer requisito. Segundo requisito, que el juez sea también competente para conocer de la demanda de reconvención, es decir, que no esté sometida esa demanda de reconvención a un trámite especial, como podría ser una expropiación, un deslinde de amojonamiento, un monitorio o un ejecutivo, sin importar la cuantía y el factor territorial. Economía procesal. Tercero, que los dos procesos sean susceptibles de tramitar por el mismo tipo de proceso. Tanto la principal como la reconvención sean susceptibles de tramitar por el mismo tipo de proceso, sin importar la cuantía ni el factor territorial. Y cuarto, que exista entre las dos demandas una relación tal que de haberse presentado por separado proceda a la acumulación de procesos. Que exista entre las dos demandas, ¿qué, profe? Qué pena. Una relación tal que de haberse presentado por separado proceda a la acumulación de procesos. Sin lugar a dudas, en este cuarto requisito es donde vamos a... Señor. Qué pena interrumpirla, doctora. ¿Será posible que fuera un poquito más despacio? Es que como no se está grabando la clase y no hay forma de volver a esto, muchas cosas que no quedan, pues no dan de poder tomar los apuntes. Le agradezco si puede ir un poquito más despacio. Ya les iba a volver a repetir los requisitos. Entonces, primer requisito, que sea el demandado contra el demandante dentro del término de traslado a la demanda. Segundo, que el juez sea competente para conocer tanto de la principal como de la de reconvención, es decir, que la de reconvención no esté sometida a un trámite especial. Tercero, que las dos demandas sean susceptibles de tramitarse por el mismo tipo de proceso. Si es un declarativo, pues va a ser declarativo. En los ejecutivos no hay reconvención. Y cuarto, que entre la principal y la de reconvención exista una relación tal que de haberse presentado por separado procedería la acumulación de procesos. ¿De cuántos artículos estamos hablando, doctora?
371. Estamos en el 371, que es la demanda de reconvención. Ana Carolina. Profe, buenos días. Una pregunta. Es que a mí me parece el año pasado, este mes pasado, cuando yo vi la doctora nos dijo en algún momento que si a veces no le comprende al juez, pero que sí le tocó a veces ver el proceso. O sea, de pronto en la reconvención de pronto no tiene el mismo. Es que no sé cómo darme a entender. Pero sí, básicamente el año pasado la doctora decía, por ejemplo, hay un caso en el que hay un honor, colocan X caso, y al haber la reconvención y de pronto tiene que tratar un tema de un inmueble, el doctor por economía, el juez por economía procesal, él debería ver los dos procesos. ¿Sí me doy a entender? O sea, en el último punto en el tercer punto que usted está diciendo que tienen que ser del mismo proceso y no puede Pero ser se llevan al juez que tenga por economía competencia. procesal, el juez no tendría que verlo, ¿no? Es que precisamente ese es el requisito. La idea es que, por ejemplo, si yo tengo una demanda declarativa, un proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual, y el demandado llega en reconvención con una expropiación, ese es un trámite, es un proceso que tiene un trámite especial, y ahí no habría reconvención, ni siquiera por economía procesal, porque no habría reconvención. Si ven que ahí estaríamos faltando al requisito, entonces no tenemos reconvención. La idea del principio de economía procesal no es tanto que aquí yo mezcle todo solamente por hacerlo rápido, sino además de evitar trámites innecesarios, es que en realidad el juez pueda conocer de esos dos asuntos, ¿sí? Y que no estén sometidos a un trámite especial. Lo mismo, si yo tengo un declarativo, responsabilidad civil extracontractual, y el demandado me llega con una letra de cambio y una demanda ejecutiva de reconvención, ahí no habría reconvención tampoco. Por eso, porque ese trámite ejecutivo es un proceso especial que tiene unas reglas diferentes. Entonces, eso es lo que me va a marcar, los 4 requisitos reunidos me van a marcar a mí la pauta para saber si hay o no una demanda de reconvención, ¿sí? Elders, señor. Ya voy con los ejemplos para que nos quede más claro. Profe, decirle a los compañeros que otra herramienta para grabar puede ser la grabadora de voz de Windows. Con eso es fácil, la encuentran fácilmente en el programa, y como es digamos una charla, una conferencia, pues quedaría grabada la voz de la doctora. El audio, listo. Gracias, Elders. Andrea Carolina, señora. Profe, pues si mal no estoy, cuando con el profe Carlos justamente vimos general, él nos hablaba de esta demanda de reconvención y decía que para tenerlo en cuenta, o sea que sí aplica la demanda de convención, es que tenga relación las dos demandas, mejor dicho. Y él nos ponía siempre el ejemplo de la demanda principal fuera una restitución y la reconvención podría ser la pertenencia, entonces que las dos demandas hablaban del mismo inmueble y tenían relación directamente. Tiene el mismo objeto, la reivindicación. Exactamente. Sí, la reivindicación. Es el ejemplo más clásico de la demanda de reconvención. Ya voy para allá. André Felipe, señor. Iba para allá precisamente al ejemplo, Andrea. Gracias. André Felipe, señor. ¿No? Doctora, ya. Marisa, señora. Profe, con respecto a la reconvención, ¿también lo podemos hacer en un proceso ejecutivo? No, en el ejecutivo definitivamente no hay reconvención. Es más, si ustedes leen al doctor Hernán Fabio, por la ubicación del artículo 371, está exclusivamente dentro de los procesos declarativos. Entonces, en un ejecutivo no hay demanda de reconvención. Ok, gracias. En el ejecutivo lo que usted puede pedir es la compensación, que sería una excepción de mérito. Si es que de pronto el demandante le debe a usted algo, podrá pedir la compensación, que sería una excepción de mérito. María Alejandra, señor. Bueno, por ejemplo, si hay un caso de sucesión y ahí se puede incluir alguna pertenencia en el de reconvención. En el de sucesión. Sí. El proceso de sucesión tiene un trámite y unas normas especiales, y ahí lo que se permite es una acumulación de pretensiones, pero en el tema de filiación y petición de herencia. Pero dentro de una sucesión no se va a poder tramitar una pertenencia. Son dos trámites diferentes. Pero uno es un proceso liquidatorio y el otro es un proceso declarativo. ¿Ves?
entonces ahí no podríamos tener una reconvención, ¿sí? Miren, el ejemplo más clásico que estaba diciendo Andrea es cuando el propietario ejerce la acción reivindicatoria contra el poseedor. Entonces, el propietario, ¿qué le va a decir? Devuélvame la posesión, que fue lo que usted me quitó. En ese proceso reivindicatorio estaríamos hablando de un proceso declarativo, verbal, si es de mayor cuantía, y yo demando al poseedor. Cuando el poseedor llega al proceso, él puede presentar demanda de reconvención pidiéndole al juez que le declare la prescripción adquisitiva de dominio o la declaración de pertenencia, que es lo mismo. Ahí hay un mismo objeto, hay una relación entre la demanda principal y la demanda de reconvención que permite efectivamente que se lleven por la misma cuerda procesal. Ahí tenemos un mismo objeto, ¿sí? Un mismo objeto que es ese inmueble sobre el cual se están debatiendo el dominio de esas dos personas. Y a la inversa, si yo como poseedor inicio un proceso de pertenencia contra el propietario puede llegar, notificarse y presentarme demanda de reconvención para pedirme la reivindicación. Ahí estaríamos hablando de procesos de la misma naturaleza, que pues sería competente porque no importa la cuantía ni el factor territorial, ¿sí? Ahora, la gran diferencia entre las excepciones de mérito y la demanda de reconvención radica es precisamente en que en la demanda de reconvención yo voy a formular unas pretensiones diferentes contra el demandante. Son pretensiones diferentes. Si ven que en el ejemplo que estoy planteando, una pretensión es la reivindicación y la otra pretensión es la pertenencia. Son dos pretensiones diferentes. Pero si lo que yo voy a hacer es atacar las pretensiones del demandante, yo lo que estoy hablando o estoy presentando es una excepción de mérito, ¿sí? Entonces, mire, si yo tengo una responsabilidad civil extracontractual y yo voy a pedir una indemnización de perjuicios y el demandado llega y le dice al juez, es que esa obligación ya no existe, yo estoy atacando directamente la pretensión del demandante. Ya no estoy hablando de una reconvención, sino estaría hablando de una excepción de mérito, que esa es la diferencia radical entre la una y la otra. Ahora, si los demandantes son dos y los demandados es uno, y el demandado solo ejerce reconvención contra un demandante, no estaríamos cumpliendo el primer requisito, que es que sea demandado contra demandante. Entonces, eso nos sirve para marcar la pauta de la demanda de reconvención. ¿Qué es lo que sucede si a mí me rechazan la demanda de reconvención porque no reúno los requisitos del 371? Sencillo, me voy ante otro juez en otro proceso y ahí ejerzo mi derecho de acción, porque es economía procesal. Es decir, el rechazo de la demanda de reconvención no implica que yo sienta o haya perdido mi derecho. Yo me puedo ir ante otro juez, en otro juzgado, y ahí inicio mi proceso. ¿Listo? Esa demanda de reconvención, como debe reunir los requisitos del 82 y el 371, pues ahí lo que voy a querer tener del juez es un auto que admite la demanda de reconvención. Ese auto admisorio de la demanda de reconvención, como ya tenemos a demandante y demandado vinculados al proceso, pues los notifico por estados. ¿Sí? No hay que hacer notificación personal de ese auto admisorio, que sería una de las manifestaciones de esa economía procesal. Como pueda, a pesar de que esté notificado, puede hacer que ese demandado no conozca el escrito de la demanda de reconvención, pues le dejamos los 3 días del artículo 90 para que reclame la copia del traslado de la demanda. Y ahí se empieza a contabilizar el término. Si ven que la norma me está diciendo que no importa la cuantía y no importa el factor territorial, puede ser que yo haya iniciado un proceso en la ciudad de Bogotá, juez civil del circuito de Bogotá, porque el demandado vive en Bogotá y el demandante vive en Bucaramanga. El demandado llega, presenta demanda de reconvención de menor cuantía contra el demandante que vive en Bucaramanga. En principio no podría hacerse por el factor territorial y por el factor cuantía, pero como el 371 me está diciendo no importa, y el que puede lo más puede lo menos, pues ese juez sería competente para conocer de esa demanda de reconvención. Ese sería otro ejemplo de demanda de reconvención. Andrés Felipe, señor. Eso, doctora, en la demanda de reconvención solo hay admisión y rechazo, o también hay inadmisión de... También hay inadmisión, igualito que la demanda principal. Se puede inadmitir, se concede igualito 5 días para que subsane, y ahí sí viene el auto admisorio de la demanda. O el rechazo, que puede ser igual que la principal, el artículo 90, puede ser por competencia o puede ser por jurisdicción, o puede ser porque definitivamente no reúne los requisitos del 371, ¿sí? Miren este ejemplo.
Hay un par de señoras que adquirieron un inmueble en un remate, en un proceso ejecutivo con hipoteca, ellas adquirieron un inmueble. Cuando ellas van a tomar posesión del inmueble, llegan y se encuentran con que hay dos poseedores. Entonces ellas inician el proceso reivindicatorio, ¿sí? Reivindicatorio contra esos dos poseedores, que son una pareja de cónyuges. Cuando esos dos señores poseedores se notifican del auto admisorio de la demanda, llegan con una demanda de reconvención dirigida contra las dos propietarias, pero también como demandantes en reconvención las dos nietas de esa pareja, que ellas dicen que también son poseedoras. ¿Estamos ambientados en el caso? Cuando llegan los poseedores, llegan acompañados de otras dos personas que dicen ser poseedores y presentan demanda de reconvención. Ustedes reciben esa demanda de reconvención y lo que vamos a analizar es o a calificar esa demanda y a decir si se admite, si se inadmite o si se rechaza, porque tengo que darle el mismo trámite de la demanda principal. Entonces, ¿qué analizamos? El primer requisito, que la presenten los demandados contra el demandante. Aquí tenemos un número plural de personas que conforman tanto la parte demandante como la parte demandada. Entonces, no estaríamos cumpliendo el primer requisito, ¿cierto? Porque acá me llegaron otras dos que no estaban como demandantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La pregunta sería, ¿rechazo la demanda de reconvención por faltar el requisito del 371, que no son todos los demandados contra los demandantes? ¿O admito la demanda de reconvención? ¿La inadmites? Se rechaza, porque falta un requisito. Se rechaza. ¿Para todos? Se rechaza. La rechaza porque no estaría cumpliendo con el primer requisito, que es demandado contra demandante. No se puede subsanar eso. Profe, no se puede dejar los dos demandados contra los dos demandantes y el otro que se haga un proceso aparte. Profe, no se puede por cuasicontrato. Es que no me acuerdo bien lo de que el cuasicontrato se llaman a las personas que faltan de la demanda, que el juez... Cuasicontrato es un negocio jurídico que le hace falta algún requisito para hacer contrato. No, eso es... Sí, pero ahí, es que no me acuerdo bien, hay una figura, doctora, donde el juez... ¿El litisconsorcio? El litisconsorcio. Eso, sí señora. ¿No se puede aplicar ahí? Si necesario o necesario. ¿Sí se podría aplicar acá o no, doctora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se puede aplicar? Que el juez, pues como ellos están ahí pues por economía procesal, el juez no lo podría atraer a esas dos personas y hacer un solo proceso. En el litisconsorcio hay que tener en cuenta que si el litisconsorcio es necesario, el juez de oficio lo puede convocar, pero si es facultativo, el juez de oficio no lo puede convocar. Tiene que ser el mismo litisconsorcio facultativo que le pida al juez el reconocimiento de esa calidad. Entonces, Jorge Armando, señor. No, su merced me está aclarando bien eso del litisconsorcio facultativo necesario, pero pues para mí que si el juez puede, si el abogado o el apoderado de los demandantes en la reconvención hace ese litisconsorcio y se lo aclaran al juez, yo creo que el juez sí puede admitir la demanda, pero hay que hacer una corrección ahí. Bueno, corrección. Elber, señor. Pues yo creo que habría que decirle a los cónyuges que tienen y a las nietas, pues que habría que corregir la demanda y si no tendrían que inadmitirla. Bueno, inadmitirla sería para que la corrigieran. Acá Carlos Eduardo dijo algo y es que él propone que se admita para los dos demandados, ¿sí? Que son ahora demandantes de reconvención, y con las nietas, ¿qué hacemos, Carlos Eduardo? Un caldo. Profe, que hagan otro proceso aparte. Puede ser otro proceso aparte donde ellas inicien la pertenencia a ellas, ¿cierto? Pero ya entrados en gastos acá. Pero una pregunta, profe, porque entonces van a haber como dos procesos de 4 personas, profe, habrían como 4 personas entonces pidiendo la misma cosa, y entonces a favor de quién se va a fallar, o sea, por un lado fallan a favor de las chicas, por el otro lado a favor de los cónyuges, pero entonces finalmente en cabeza de quién va a quedar esa pertenencia. Bueno, eso ya sería la decisión de fondo, ¿no? Que ahí si el juez dice que los 4 son poseedores, para los 4, en partes iguales, que puede ser, porque podemos varios ejercer posesión sobre un mismo bien, y puede ser, pero aquí lo que estamos mirando es de qué manera se vinculan. Entonces, miren, les repito, recuerden que el litisconsorcio necesario, el juez lo puede de oficio convocar, lo puede ordenar,
pero si es facultativo, el juez no puede hacerlo, debe hacerlo el mismo litisconsorte facultativo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Hay dos demandados, que ahora son demandantes en reconvención, que sí cumplen el requisito. Presentaron dentro del término, son demandados, el tipo de proceso es el mismo, tienen una relación tal, entonces la cumpliríamos. Podríamos admitir la demanda de reconvención para esos dos demandados, ¿cierto? Porque ellos sí cumplen los requisitos. Y para las nietas, ¿qué hacemos? Pues si ellas se sienten con derecho y por economía procesal y quieren participar en este proceso, ellas deben solicitarle al juez que las reconozca como litisconsortes facultativos. No es un litisconsorcio necesario, porque acuérdense que en el en el litisconsorcio necesario, sin la presencia de ese litisconsorte no se podría seguir el proceso, pero resulta que sin la presencia de ellas el proceso puede seguir, porque ellas podrían iniciar, como dijo Carlos Eduardo, un proceso de pertenencia ante otro juez. Pero como ya estamos acá y las pruebas nos van a servir a todos y el objeto de la causa petendi es el mismo, que es ese mismo bien, pues entonces, señor juez, si le vamos a rechazar la demanda de reconvención a ellas porque no es procedente, pues lo que ellas hacen es pedirles que se les reconozca o se les tenga como litisconsortes facultativos, para ellas poder participar activamente en el proceso y de declararse la pertenencia, pues ellas reciban esa declaración también. ¿Sí? Elbers, señor. Profe, y ahí no cabría entonces un proceso adicional diferente a este, o sea, saliéndome un poco, yo fui y mediante un remate adquirí ese bien inmueble. Y no se supone que cuando uno adquiere un bien inmueble, una de las cosas es, deben garantizarle a uno que está libre de hipotecas, de todo tipo de cosas. No podría yo, como persona que gane ese remate, demandar al que hizo el remate porque el bien no me lo puede entregar como corresponde, libre de hipotecas, libre de personas que están ahí ocupándolo, ese tipo de cosas. Pues es que ahí ya estaríamos hablando de la responsabilidad de quien no entregó, ¿no? Pero miren que es una venta forzada porque es a través del juzgado. Y efectivamente el juez cuando hace el remate, aprueba el remate, el juez levanta hipotecas o gravámenes, pero el juez no puede ir hasta garantizar que le va a entregar la posesión material del bien, porque eso es un trámite que es posterior a ese remate. Entonces, por eso se inició el proceso reivindicatorio. Porque ellas cuando llegaron, oh sorpresa, esto tiene poseedores. Entonces por eso se inició el reivindicatorio. Entonces miren, ahí tenemos entonces el trámite. Entonces retomo, trámite de la reconvención, demanda de reconvención, auto que admite la demanda de reconvención y lo notifico al demandado y espero a que el demandado en reconvención me presente lo que me quiera presentar. ¿Qué podría presentar? Previas o excepciones de mérito, ¿cierto? Aquí ya no habría demanda de reconvención porque no hay reconvención de la reconvención. Entonces lo que podría presentar es previas y excepciones de mérito. Dice el 371 que por economía procesal, si el demandado principal presenta previas y el demandado en reconvención también, pues lo que hago es tramitarlas conjuntamente y decidirlas y que de ahí en adelante van las dos demandas y se deciden en una misma sentencia. ¿Sí? En una solita sentencia se deciden la demanda de reconvención y la demanda principal. Y ahí tengo el trámite. Si ven que volvemos a caer en el artículo 370 que dice traslado de excepciones de mérito. Supongamos que el demandado de reconvención me presentó previas, el principal también y las resolví, pero también me presentaron de mérito, pues utilizo el artículo 372 y corro ese traslado de las de mérito al demandante principal y al demandante en reconvención. Y con eso las llevo las dos tramitándolas conjuntamente, las dos ahí cogiditas de la mano. Angie Viviana, señora. Profe, me disculpa, es que no sé si esté un poquito perdida, pero digamos, si las personas adquirieron en remate, ese inmueble no estaría con la medida de embargo y secuestre. No, porque cuando se aprueba el remate y se entrega ya definitivamente al rematante, o sea, hace el traspaso de la titularidad de derechos de dominio, se levantan todas las medidas cautelares. No, sí, exacto, pero entonces ellos adquirieron en remate, entonces porque están los poseedores, si digamos previamente se debió solicitar la cancelación del embargo y debió haber un secuestre ahí, pues digamos para que él se hiciera cargo de como de la administración, mientras pues me imagino se remataba el inmueble.
Es que miren que la medida cautelar no tiene nada que ver con la posesión. Acuérdense que la medida cautelar es embargo y secuestro. Y aquí, dentro del Ejecutivo Hipotecario, hicieron la diligencia de secuestro. Había un secuestro encargado. Bueno, es un caso bastante sui generis. Es que tienen otro trasfondo, ¿no? El hijo de los señores hipotecó ese inmueble. El inmueble estaba a nombre de la mamá. Y él lo hipotecó, no cumplieron con la hipoteca y pues el acreedor hipotecario inició el proceso ejecutivo con su garantía y efectivamente llevó el bien hasta el remate. Y obviamente ahí había medida cautelar de embargo, había secuestro, todo se hizo exactamente, se remató, se aprobó el remate, se hizo la inscripción en instrumentos públicos, las dos señoras aparecen como propietarias del bien, solo que cuando ellas llegaron con el secuestro a que les hicieran entrega, pues estaban los poseedores, que obviamente la señora era la anterior propietaria y ahora con el esposo. Si ven que no tiene nada que ver, por eso es que a veces comprar en remates es comprar problemas, porque el juzgado no se encarga de entregarle a usted, porque eso ya es una parte que está fuera de la órbita del juez del remate, porque él remató, entregó, se hizo la inscripción y de ahí en adelante, pues, hacer la entrega de ese bien. Ese es un problema que compraron esas señoras y ya llevan como 10 años en eso. Pero O sea que uno puede comprar un remate de esos y finalmente perder la plata porque puede perder uno el proceso de pertenencia que hicieron los otros. Sí, señor. Comprar remates es comprar, pero yo siempre lo he dicho así, le tengo pavor a los remates. Carlos Eduardo, señor. No, profe, iba a preguntarle que igual dentro de puede haber una sentencia anticipada para digamos, en este caso, para las dos nietas, si hay unas excepciones de mérito que presente el demandado, en este caso, puede haber una sentencia para ellas las dos. La sentencia anticipada está en el 278 y tiene unos requisitos especialísimos. La sentencia anticipada. Si quieren, revísenlos. Aquí para mí no habría sentencia anticipada para ellas, porque es que ellas están pidiendo la pertenencia. Entonces si hay una excepción de mérito, profe, para esa sentencia, para esa pertenencia. O sea, si se presenta una excepción de mérito, ¿no? Es que precisamente si se presentan excepciones de mérito, hay que tramitarlas. Ah, ok. Sí, es que miren, si quieren revisen el 278 para que lo recuerden. Allá le dice cuándo hay sentencia anticipada. Y ahí dice, creo que es de común acuerdo, cuando no haya pruebas por practicar. Y la otra es que cuando aparezca aprobada la prescripción, la caducidad, la falta de legitimación, creo que entre esas está también la posibilidad. Doctora, una preguntita ahí sobre lo que hablábamos de esos bienes, cuando uno de pronto dice de lo que decía el compañero, un bien en remate, uno, o sea, yo creo que debería primero ir a mirar el bien, ¿no? Que no esté de pronto con poseedores ni nada, para que no vaya a tener esos inconvenientes, ¿cierto? Primero ir a verificar el predio para poder hacer un negocio, porque lo que está pasando, lo que le pasó a la señora, no, compraron el predio, hicieron eso y resulta que no verificaron que ese predio estaba invadido, ¿cierto? Con unos... Pues realmente no está invadido, yo nunca sabía, pero sí, usted puede ir a mirarlo. Usted puede ir a mirarlo. Lo que pasa es que aquí sucedió una situación muy particular. Aquí sucedió que las señoras están en otra ciudad y a través de un sobrino de ellas, Javier, porfa, apaga el micrófono. O no sé si me quiere preguntar algo, espéreme un segundito. Ellas hicieron el negocio lo hizo un sobrino de una de las señoras acá en Bucaramanga y ellas estaban en otro lugar. Entonces él les dijo que sí, que listo, que todo bien, que no sé qué, y ellas por eso hicieron la inversión. Entonces, por eso ese es como el trasfondo más ahí de ese. Javier, señor. Gracias. Javier. ¿No? ¿No? Bueno. Bueno, Orlando, señor. Doctora, gracias. Partiendo del principio de buena fe, porque supone que uno debe actuar en esa medida y en el tiempo se da uno cuenta después de la declaración y que se reciba ese inmueble y que tenga como dicen, esa ocupación, ¿qué demanda se podría hacer frente a la decisión que tomó ese juez
y respecto a la inversión que uno hizo y que está en vilo, o sea, cómo uno puede llegar a resarcir ese daño, digámoslo así, o que a uno que haya una, Pues Orlando, para este caso particular, realmente la responsabilidad habría que endilgársela al sobrino de la señora que las metió en ese negocio y que las engañó. Porque el acreedor hipotecario tiene un pagaré, tiene una hipoteca, él inicia su ejecutivo. Él no está engañando a nadie, porque a él le constituyeron una garantía y le firmaron un pagaré por quien era el propietario del inmueble y el deudor. El juez del hipotecario, ¿qué hizo? Tramitar el proceso ejecutivo y llevar el bien hasta remate. ¿Sí? Él ahí está salvado también. Ahí quien realmente engañó a la señora fue el sobrino de la señora, que le dijo que todo estaba bien, que todo perfecto, tranquila, es el negocio perfecto, etcétera, etcétera, si es por la inversión que se realizó. Sí, ahí sería como buscar ese responsable, esa responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, con gusto. Entonces, luego, doctora, qué pena, doctora, no me acordaba que tenía conectado otra cosa acá en el computador. Luego, doctora, hay una página donde uno puede consultar cuando va a adquirir ese tipo de bienes con esa connotación. ¿Página de la rama judicial? Donde uno puede averiguar qué problemas tiene el bien, qué hipotecas, qué... Es que instrumentos públicos, cuando usted va a comprar un inmueble, usted lo primero que hace es el certificado de libertad y tradición, y usted hace el análisis, el estudio del título, y usted mira si tiene embargo, si tiene afectación a vivienda familiar, si tiene patrimonio de familia, si tiene hipotecas, todo lo que sea, usted lo revisa ahí. Y si usted lo va a hacer a través de un remate, lo que estaba diciendo Álvaro, hay un secuestre que es el encargado de conservar y guardar ese bien, y es a la persona a la que usted... Doctora, una pregunta. En el registro de instrumentos... Señor, es que tiene un poquito de interferencia. En el registro de instrumentos no va a aparecer... Qué pena, doctora. En el registro de instrumentos no va a aparecer si ese inmueble tiene poseedores, o sea, aparece quién es el titular de dominio, pero no el estado en el que se encuentra quien a arrendar, ¿no? Claro, sí, señor. Por eso les estaba completando la idea. En el certificado de instrumentos públicos a ustedes les van a aparecer todos los registros sobre esa propiedad, es decir, hipotecas, medidas cautelares, afectación a vivienda familiar, patrimonio de familia, etcétera. Si usted quiere saber si hay poseedores, usted ubica el secuestre, porque el secuestre uno de los deberes del secuestre es que cualquier persona interesada en participar en el remate pueda ir a mirar el bien, y ahí usted se da cuenta si tiene poseedores o no tiene poseedores, y con eso usted decide si compra o no compra en ese remate, y ahí sí ya las demás eventualidades pues se van sorteando como legalmente se puede. Eso fue lo que no hizo el sobrino. Exactamente, eso fue lo que no hizo el sobrino, sí señor. Bueno, entonces ahí tenemos el artículo 371 de demanda de reconvención. Ahora vamos a mirar el artículo 372. En el 372 nos dice o nos habla de la audiencia inicial. En el proceso civil, por regla general, hay dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Por qué digo por regla general? Porque puede ser, ese es el común denominador, pero el parágrafo del artículo 372 le permite al juez realizar una audiencia concentrada. Es decir, todas las actividades del 372 y la del 373 en una solita audiencia, que se llama audiencia concentrada. No es audiencia doble combo ni triple combo, es audiencia concentrada. ¿Sí? Concentrada. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Si ustedes se dan cuenta, como armémonos nuestro mapa conceptual imaginario por ahora, ustedes después lo llevan al papel cuando estudien, tenemos la demanda, el auto que admite la demanda, notificación al demandado, traslado al demandado, excepciones de mérito, llamamiento, Después después de que resolvemos todo eso, traslado de las excepciones al demandante, y venimos con el otro paso que es auto que fija fecha para audiencia. Incluido ese auto y hasta ese auto incluido, el trámite es netamente escritural. Aquí todavía no tenemos oralidad, porque la oralidad en realidad viene con las audiencias. Y el legislador en el Código General del Proceso instauró el sistema oral en lo civil, en el proceso civil, porque antes no lo teníamos.
¿Y por qué se debió, por qué se trajo esa oralidad? Pues debido a la mora judicial, a los trámites que se extendían por mucho tiempo. Entonces el legislador dijo, vamos a hacerlo oral para economizarnos una cantidad de situaciones. Entonces realmente la oralidad empezaría con esa audiencia, no con el auto que fija fecha, sino con la audiencia en sí misma. Pero para llegar a ese auto aplicamos el artículo 372. En el inciso primero de ese artículo 372 está diciendo el legislador, señor juez, dice, el juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes. La audiencia se desarrollará conforme las siguientes reglas y ahí empezará a decirnos las reglas en el Código General del Proceso. Ese inciso primero lo que nos está diciendo es, señor juez, convoque a las partes a la audiencia, pero tenga en cuenta lo siguiente. Numeral primero, oportunidad. ¿Cuál es el momento oportuno para que el juez cite a las partes a esa audiencia? ¿Quién quiere leer el numeral primero del artículo 372? El juez señalará fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o resueltas las excepciones previas que deben de decidirse antes de la audiencia o realizada la notificación, citación o traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones según sea el caso. Hasta ahí, Elbert, por favor. Entonces ahí tenemos la oportunidad. Si ven que el numeral primero, inciso primero, lo que me está diciendo es cuando resuelva todo, cuando tenga trabada la litis, cuando resuelva el llamamiento, cuando resuelva la reconvención, cuando corra traslado al demandante, las excepciones de mérito, cuando haga todo eso ya está trabada la litis. Cuando decimos que está trabada la litis es porque ya sabemos quiénes son los convocados en ese proceso de manera definitiva. Ya no se me quedó nadie por fuera. Incluso que miren, le está diciendo ahí la parte final del inciso primero del numeral 1, que realizada la citación o notificación o traslado que el juez ordene al resolver las excepciones, porque puede ser que en las previas el juez ordene conformar un litisconsorcio necesario. Entonces tengo que notificar, correr traslado, esperar a ver cómo se va a defender, y cuando ya tengo trabada la litis es cuando ya puedo proferir ese auto que fija fecha y hora para audiencia inicial, en primer término, porque puede ser también que sea para audiencia concentrada. En todo caso, como acá no hay nada escondido, el juez en el auto va a decir, cítese a las partes para tal día, tal hora, a efectos de llevar a cabo audiencia de que trata el artículo 372. Usted ya sabe que es la inicial. Pero si dice audiencia de que tratan los artículos 372 y 373, usted ya sabe que lo están convocando a una audiencia concentrada. ¿Sí? Concentrada. Ahí en el auto se le dice. Además, que en esos autos, por lo general, van las advertencias de ley. Se le advierte a las partes que deben comparecer personalmente, acompañadas de sus apoderados, para que no se vean expuestos a las consecuencias que trae la inasistencia, y que son procesales, probatorias y pecuniarias. ¿Sí? En ese autico va todo. Entonces ahí tenemos el inciso primero. Inciso segundo, dice, el auto que señale fecha y hora para la audiencia se notifica por estados y no tiene ningún recurso. En esa misma providencia, el juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio de parte, a la conciliación y a los demás asuntos relacionados con la audiencia. De una le está diciendo, vengan porque voy a recibir interrogatorio a ustedes, a las partes, y además vamos a agotar la conciliación. Y en el autico va todo ahí especificado. Ahí tenemos la oportunidad. El numeral segundo me dice quiénes son los asistentes a esa audiencia. Intervinientes. Numeral segundo, intervinientes. ¿Quién lo quiere leer? Además de las partes, a la audiencia deberán concurrir sus apoderados. La audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si estos no comparecen, se realizará con
con Ok. aquellas. Si alguna de las partes, y es que no estoy viendo como bien. No, Bueno, Orlando, entonces alguien que vea bien. si alguna de las... Sí, continúe pues. Si alguna de las partes Yo, profe, no... Perdón. Dice, profe, si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá la facultad para confesar, conciliar, transigir y desistir, y en general para disponer del derecho del en litigio. Bueno, ahí tenemos los intervinientes. Entonces, miren que el inciso primero está diciendo, a la audiencia deberán comparecer las partes y sus apoderados. Partes y apoderados, acuérdense que pues acá tenemos que tener en cuenta derecho de postulación. Si estamos en un proceso verbal, estamos hablando de procesos de menor y mayor cuantía, en donde es necesario hacer uso del derecho de postulación, o sea que siempre vamos a necesitar abogado. Sin embargo, en civil no ocurre como en penal. Acá si el apoderado no llegó, pero la parte sí, la audiencia se puede llevar a cabo. Tanto así que el inciso segundo le está diciendo, la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes. Es decir, que si hay solo una, la audiencia se hace. Si los apoderados no asisten, pero van las partes, la audiencia se hace, porque ahí le está diciendo, si estos no comparecen, es decir, los apoderados, la audiencia se realizará con aquellos, o sea, con las partes. Ahora, si yo llego a la audiencia y es que el abogado me acabó de renunciar, llame y consiga uno, porque aquí usted sabía que tenía que llegar con abogados si quería hacerlo. Repito, esa es la gran diferencia con el derecho sancionatorio, porque es que acá es autodefensa, ¿sí? Autocuidado, entonces debo prever todas esas situaciones. Los procesos de mínima cuantía, pues usted puede actuar directamente a nombre propio, ahí no se necesita abogado. Entonces, ahí tenemos, con solo una parte que asista, la audiencia se puede realizar. Adicional, el inciso final está dándonos una garantía que no la teníamos en el Código de Procedimiento Civil y que afortunadamente la consagró el Código General del Proceso, y es que si la parte no asiste, pero el apoderado sí, el apoderado automáticamente queda facultado para conciliar, desistir, transigir y en general para disponer del derecho. Y con eso se acabó la recocha que tenían los abogados y las partes, que llegaba solo el abogado sin poder para conciliar, y como mi poder dante no vino y él es el que tiene que venir a conciliar, entonces, señor juez, aplace la audiencia y corra y aplace la audiencia. Ahora no, ahora si asiste el apoderado y la parte no, sencillo, ahí tenemos, se puede llevar a cabo la audiencia. ¿Sí? Obviamente cuando decimos partes estamos incluyendo también al llamado en garantía. ¿Sí? También lo estamos incluyendo ahí. Entonces, ya tenemos los intervinientes, ya sabemos quiénes son los que deben asistir. Ahora, como puede suceder que alguno no asista porque se le presente alguna situación o que antes de la audiencia pretenda que la audiencia no se lleve a cabo, pues vienen las excusas. Y estaríamos ubicándonos en el numeral tercero del artículo 372, que habla de la inasistencia. ¿Sí? El legislador en todo caso dice, bueno, pueden presentarse situaciones que conlleven a que las partes o los apoderados no puedan asistir, bien sea antes de la audiencia o después de la audiencia. Entonces le tenemos las excusas que pueden ser antecedentes, es decir, antes de la audiencia, y pueden ser subsiguientes, es decir, después de la audiencia. Se le tiene, ¿no? Antes y después. Ahí las tenemos. Vamos a ver qué es lo que sucede con esas excusas. Para las excusas antes de la audiencia, ¿cuál es el objetivo de que yo le diga al juez antes de la audiencia que no puedo ir? Pues que la audiencia no se lleve a cabo. Ese es el objetivo principal, que la audiencia no se lleve a cabo. Entonces, primero, objetivo, buscan que la audiencia no se celebre, que no se lleve a cabo. ¿Cuál es el término para presentar esa excusa antecedente? La norma dice antes de la audiencia. No me está diciendo un día, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, sino me está diciendo antes de. O sea que si la audiencia está programada a las 9 de la mañana, válidamente faltando 5 para las 9 me puede llegar un memorial solicitándome el aplazamiento de la audiencia y excusándose de manera anticipada. Y el tercer requisito
que necesitamos para que el juez tenga en consideración y acepte esa excusa, que esa excusa tenga un fundamento en una justa causa y acompañada de prueba sumaria. ¿Cuál es la prueba sumaria? La prueba que no conoce la contraparte, la que no ha sido controvertida en juicio. Entonces, una declaración extrajuicio, una incapacidad, ¿cierto? Eso puede ser una justa causa, que es que en la empresa de abogados donde yo trabajo pagaron con mucha antelación un seminario fuera del país o fuera de la ciudad, acá está el certificado de la inscripción, los tiquetes, etc. Señor juez, por lo tanto, le pido que no haga la audiencia. Estaríamos hablando de una excusa antecedente, con antelación a la audiencia. Si llega el día y la hora fijada para la audiencia y no se recibe nada antes de, la audiencia se celebra porque ahí me está diciendo que llegó una parte, llegaron las dos partes, llegó un abogado, yo celebro la audiencia. O llegó una parte con su abogado y la otra parte del abogado no asistió, celebro la audiencia. Esta parte de la base de que la audiencia ya se celebró, ya el objetivo cambia, ¿cierto? El objetivo ya no es que la audiencia no se realice porque ya se realizó, mucho menos va a ser que se repita porque no se va a repetir. Y el objetivo entonces de las excusas subsiguientes, ¿cuál es? Que no me apliquen las sanciones. Que no me apliquen las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Pecuniarias, procesales y probatorias, que ya las vamos a ver. Pecuniarias, procesales y probatorias. Esas son las tres sanciones que yo quiero evitar, que el juez no me aplique. El segundo requisito, como la audiencia ya se celebró, entonces tengo 3 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia para presentarle al juez la excusa, para decirle por qué razón no pude asistir. Y tercero, ya no es justa causa, ya tengo que aprobarle al juez o acreditar una fuerza mayor o un caso fortuito. Y si ustedes se van al artículo 64 del Código Civil, allá tenemos la definición de fuerza mayor o caso fortuito en civil. Entonces tenemos, repito, excusas antes de y después de, antecedentes o subsiguientes. En las antecedentes necesito, el objetivo es que la audiencia no se realice. Segundo, antes de la audiencia. Y tercero, justa causa con prueba sumaria. Y en las subsiguientes, el objetivo es que no me apliquen las sanciones, tengo que presentarla dentro de los 3 días hábiles siguientes a la audiencia. Y tercero, tengo que apoyarme en fuerza mayor o caso fortuito para que el juez encuentre justificada mi inasistencia a la audiencia. Y esas excusas las pueden presentar o las partes o los apoderados. Aplica para los dos igual. Las sanciones también aplican para los dos. En el caso de las excusas antes de, miren que el inciso segundo del numeral tercero dice, en todo caso, la audiencia se desarrollará dentro de los 10 días siguientes. Y solamente se puede pedir un aplazamiento. Ahí nos lleva a una situación y es que obviamente en la aplicación de las normas es que uno encuentra qué es lo que va pasando. Si yo tengo fijada fecha y hora para audiencia inicial, Jorge Armando es la parte demandante y Carlos Andrés es la parte demandada. Resulta que Jorge Armando, parte demandante, viene y me dice antes de, señor juez, no realice la audiencia, lo acredita con justa causa y yo le digo sí, se la acepto, le acepto la justificación, Jorge Armando, apoderado de la parte demandante y fijo fecha. Lo de los 10 días raramente se cumple a cabalidad, pues porque el cúmulo de procesos que se manejan en un despacho judicial, pues a veces no permite que sea dentro de los 10, pues puede que sea un poco más, pero igual se fija nueva fecha. Cuando yo fijo la nueva fecha, viene Carlos Andrés, y Carlos Andrés es el que presenta ahora el memorial diciendo, señor juez, no realice la audiencia porque esta es mi justa causa. ¿Le aceptamos la excusa a Carlos Andrés? Si claro, por principio de igualdad. Sí, profe. Yo creo que sí, por el proceso. Yo creo que sí, profe. De pronto puede ser una igualdad, debido proceso, claro que sí. A pesar, en la norma me está diciendo que por una sola vez, pero es que esa es la una sola vez del demandado, ya fue la una sola vez del demandante. Si yo vuelvo a fijar fecha para audiencia y cualquiera de los dos me llega con una excusa antecedente,
yo ya tengo todo el camino abierto para decirle no la acepto y voy a hacer la audiencia. Usted verá si viene o no viene, ahí yo ya se lo tengo. Sí, Israel, señor. Doctora, ahí me entra una duda. Ahí no sería si es por fuerza mayor o si no, no hace la audiencia. Es que cuando es por fuerza mayor, es porque la audiencia ya se realizó. ¿Sí? No sé si Israel me dice eso en la excusa antes de, el mismo ejemplo planteado. Si Jorge Armando ya dijo que no pudo y se fijó, y si Carlos Andrés dijo que no pudo y se volvió a fijar, y cualquiera de los dos llega con una justa causa, que es lo mínimo, ¿sí? Es lo mínimo, cualquier justa causa, pues el juez les va a decir, no voy a celebrar la audiencia. Cualquier otra situación, sortéenla como ustedes puedan, pero yo ya capté la oportunidad. Ahora, miren que ahí, en todo caso, no es camisa de fuerza. Si el juez en un caso muy particular encuentra que a pesar de que ya se agotaron esas dos oportunidades que tuvieron las partes y necesita definitivamente aplazarla, pues obviamente la va a aplazar. Estamos, por ejemplo, miremos por ejemplo, un caso supuesto, doctora, un caso supuesto, se va uno dirigiendo hacia la audiencia en la fecha que es y tiene un accidente, ¿cierto? Entonces uno tiene 3 días después para justificar que no pudo asistir por un evento, un caso fortuito, ¿cierto? Si la incapacidad, o sea, si del accidente a uno le queda una incapacidad que da más de los 10 días en los que el juez debe programar la siguiente, ¿ahí hay una excepción a eso o la hace efectivamente sin la presencia de la parte que está en incapacidad? Pero es que, Carlos Andrés, estamos hablando de una excusa subsiguiente, es decir, la audiencia se celebró. Usted dentro de los 3 días justifica, y usted dice hasta cuándo va su incapacidad, usted incluso puede hacer uso de una herramienta que es la interrupción del proceso. La suspensión del proceso, suspensión e interrupción, es que las dos tienen causales diferentes, y es por enfermedad grave del apoderado o de la parte. Y si es que la incapacidad es demasiada y usted tiene exclusividad, su cliente quiere que sea solo usted le pide al juez que por favor suspenda el proceso, ¿sí? En todo caso, de los 10 días, repito, no es camisa de fuerza, probablemente 10 días hasta más se va a reprogramar la audiencia. Entonces, estaremos hablando de una excusa subsiguiente. La pregunta de Israel es que si antes de se llega a generar una situación muy grave que implique que no se pueda realizar. Pensemos en la situación a la que nos vimos enfrentados por ocasión de la pandemia. En el 2020, cuando empezó el aislamiento obligatorio, pudo haber sucedido que ya Jorge Armando pidió aplazamiento, que ya Carlos Andrés pidió aplazamiento, y viene una situación que es totalmente ajena al juez y a las partes, y fue el aislamiento obligatorio, y tenía fijada fecha para marzo del 2020, abril del 2020, donde estaban los términos suspendidos. Ese es un asunto de fuerza mayor o caso fortuito que sin lugar a dudas pues llevó a que se volviera a programar nuevamente la diligencia, y no estamos violando ninguna norma ni estamos desconociendo ningún derecho de las partes, ¿sí? Miren que en la subsiguiente ya cambia la situación. Ya tengo 3 días, ya usted justifique, no se afane, justifique, y lo que quiero es que el juez no me aplique las sanciones. Entonces, ahí tenemos las excusas una y la otra. Sergio Augusto, señor. No, pues tengo 2 inquietudes. Bueno, la primera era preguntarle, bueno, ese aspecto que usted nos indica, a tener en cuenta, ¿se aplica para todos los tipos de cuestiones de procesos o solamente el tema civil, digamos, penal? Una consideración. Para todos los procesos civiles se aplica esta norma, el 372 y el 373. En penal es otro asunto, en administrativo es otro asunto, en laboral sí se aplica el CGP, entonces en laboral también se aplican estas reglas, ¿sí? Aquí estamos en civil, para el ejecutivo se aplica igual, para todos los procesos civiles. Entonces... Sí, y lo segundo, eso, ¿cuántos espacios tiene? Porque pues si uno considera que si después de 2 veces de aplazar una audiencia, pues uno ya va a pensar que como que de cierta manera se está dilatando para que prosiga, ¿no? Entonces no sé cuántos espacios se den ahí, si solamente 1 o 2 o 3. Lo que acabamos de decir, Sergio, lo que acabamos de plantear. En principio, dice que por una sola vez se puede el aplazamiento, pero como tenemos 2 partes, ahí se podrían generar 2 aplazamientos antes de. Pero ya para el tercero, lo que estábamos diciendo, tendría que ser una situación así de extrema necesidad para que se aplace. De lo contrario, no se va a aplazar y se va a realizar la audiencia inicial
en esa oportunidad. Ya si usted no asiste como parte o como apoderado, estaría ubicado en las excusas subsiguientes. 3 días para que usted justifique y a ver si el juez le acepta o no le acepta. ¿Sí? Miremos, este es un caso de la vida real que me gusta traerlo siempre porque nos pasó y fue bastante curioso. Si hay alguien acá que está repitiendo la materia y se acuerda del ejemplo, no vayan a decir nada. ¿Sí? Cintia. ¿Cómo así repitentes? Me asustas, me asustas. Bueno, miren, vamos a dejar el caso planteado y traemos un café. Mire, hay una audiencia inicial que se fijó para el día lunes a las 9 de la mañana, de 8 de la mañana. Resulta que es una responsabilidad médica y la demandante es una señora que se mandó a hacer una cirugía en los senos y tuvo ahí unas complicaciones, entonces demandó al cirujano plástico. El cirujano plástico tiene su abogado y están citados para el lunes a las 8 de la mañana. Resulta que llegado el lunes a las 8 de la mañana apareció la señora demandante con su apoderado, pero no apareció el cirujano ni su apoderado. Pasan 3 días y dentro de esos 3 días siguientes llega un memorial de parte del abogado del cirujano diciendo los siguientes 2 puntos. Señor juez, presento mi excusa o mi justificación por la inasistencia a la audiencia del día lunes. Le voy a contar por qué no pude asistir. Resulta que tengo una bebé de 3 meses, 2 meses de nacida y mi esposa le empezó una muy fuerte mastitis el día sábado en la tarde, noche, que se extendió al domingo. Por lo tanto, tuvimos que ir el día domingo a urgencias con mi esposa. Como somos solos en esta ciudad, no somos de acá, estamos solitos, pues yo tuve que quedarme cuidando a la niña, llevando a mi señora. Salimos muy temprano el lunes en la mañana de urgencias y pues yo no pude asistir. Le anexo historia clínica de mi esposa, registro civil de nacimiento de la bebé donde consta que yo soy el papá y además en un parrafito hacia el final dice, además le informo que el señor Pepito Pérez, cirujano plástico, no asistió porque ante la situación que yo estaba atravesando yo lo llamé y le dije que no asistiera. Y entonces, señor juez, todo suyo, espero su respuesta para que no me sancione. El juez realizó la audiencia. Pero entonces, señor juez, no me sancione. Ahí les dejo. ¿A quién sancionamos? ¿A quién no sancionamos? Sancionamos a los dos. Voy por un café y ya venimos. Profe, ¿a qué hora será? ¿A qué hora será la audiencia? A las 8 de la mañana. Ok. Doctora, no le entendí bien. ¿La excusa del abogado llegó pasados los 3 días? No, dentro de los 3 días. Dentro de los 3 días. Ok, ok. Por favor, ya que estamos en descanso para la señorita o el señor monitor, si me puede hacer el favor de agregarme al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, le agradecería.
Ya le pregunté al ingeniero antes de que él se fuera acerca de la arena y él me dice que lo que pasa es que ellos tienen aquí material de más porque no es solo el material de acá de este colegio, sino es el material de otros colegios como el Mariacano, que es supremamente pequeño y no lo pueden tener. Entonces, por eso es que trasladan material de aquí para allá, que es material del otro colegio. Bueno, ¿cómo les fue? ¿A quién vamos a sancionar? ¿O a quién no? Maritza, señora. Gracias, profe. Con respecto a a la excusa que presenta el doctor, yo diría que a él no lo sancionan. Creería que sí sancionan es al apoderado de él. Él no presenta excusa, ¿no? El apoderado excusó al cliente, dijo que no había ido porque él le había dicho que no fuera. No, a él a él sí lo sancionan. Pienso yo que a él sí lo sancionan. Al apoderado. ¿Al apoderado lo sancionan? Al médico sí lo sancionan, al apoderado. Al médico no lo sancionan, al apoderado sí lo sancionan. Bueno, Jorge Armando, ¿a quién va a sancionar? ¿A quién no? Al abogado del demandado, porque se excusó, o sea, él se excusó, sí, pero él debió decirle a la parte, o sea, a la que estaba protegiendo, usted sí vaya porque yo sí tengo excusa, pero usted se vaya porque si no nos van a sancionar los dos. Entonces, como hizo mal, una mala consejería, pues yo creo que el que deben sancionar es al abogado del demandado. No. Bueno, Jorge Armando sanciona al abogado porque asesoró mal al médico. Angie, ¿a quién va a sancionar?
Yo sancionaría al apoderado porque él debió generar una sustitución de poder para que otro abogado lo representara en la audiencia. O sea, para usted no hay no hay fuerza mayor ni caso fortuito, sanciona al ahí apoderado. Porque es que es una, digamos, ahí pues pienso yo que es negligencia del apoderado porque él debió sustituir el poder para esa audiencia y representar al demandado. Y pues también incurriría el demandado pues porque él debió presentarse también a la audiencia. O sea, lo sancionamos a los dos. A los dos sanciona a él. Carlos Eduardo, ¿a quién va a sancionar? Profe, yo sancionaría solo al médico, porque pues hay un caso de fuerza mayor, que es del apoderado. Para usted sí es fuerza mayor lo que le pasó a la... Pues digamos lo que sí, porque pues un domingo uno donde va a encontrar, en teoría, supuestamente a otro. Se puede, profe, pero pues no lo hizo. Pero yo en este caso solo al médico, porque él se pudo haber presentado, porque él no tenía excusa de nada, y eso de que, o sea, él es médico cirujano plástico, y para eso el otro señor tiene pues el seguro, donde llevó a la esposa y eso. Bueno, Maritza, señora. Quiero aclarar mi sanción. Con respecto al... Yo entendí que el que presentó la excusa de que no podía asistir a la audiencia porque la esposa tenía mastitis era el doctor, el médico cirujano, ¿sí? El abogado. El abogado. Ah, no. Entonces cambio mi sanción. La sanción es para el demandado, sanción, y creería que el juez yo le aceptaría la excusa que tiene el apoderado. Para usted si es fuerza mayor o caso fortuito. Me parece que sí. ¿Sí? Bueno, entonces miren, frente a esa disyuntiva de sanciono o no sanciono, nos vimos enfrentados y el doctor Carlos Andrés, que algunos de ustedes ya lo conocen, fue el que le tocó decidir el meollo de ese asunto. ¿A ninguno de los dos? Y decía el doctor Carlos Andrés cuando estaba debatiendo la situación, él decía, si yo sanciono, voy a ser lo más temerario de esta ciudad, porque entonces al juez quinto civil del circuito no le puede pasar nada a nadie, porque entonces él va a sancionar. Pero si no sanciono, entonces tengo que analizar si es fuerza mayor o caso fortuito lo que le pasó al abogado, porque si yo no sanciono, voy a ser demasiado laxo y entonces me va a convertir en el juez al que preséntele cualquier excusa que él seguro se la va a aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este caso? Entonces, ¿qué me está diciendo la norma? Estoy frente a una excusa subsiguiente. La audiencia ya se llevó a cabo. Entonces, tengo que ubicarme. ¿Qué busca? Que no lo sancione. ¿La presentó dentro del término? Sí, la presentó dentro del término. Y obviamente, como es derecho de postulación, pues era el abogado el que estaba llamado a decir por qué no asistieron los dos. Y efectivamente, él rindió unas explicaciones de la inasistencia a los dos. Vamos a mirar si hay fuerza mayor o caso fortuito en lo que le sucedió al abogado. Fuerza mayor o caso fortuito. El artículo 64 del Código Civil dice que fuerza mayor o caso fortuito es todo hecho imprevisible, irresistible, Él nombró una serie de situaciones que sin lugar a dudas él podía sortear, él podía prever, él podía resistir. Miren que allí dijo, él podía sustituir. La sustitución puede hacerse incluso en una servilleta si es que no alcanzan a ir a la oficina a hacerlo en computador bonito. En una hoja blanca pueden hacer la sustitución porque no necesita autenticación de acuerdo a lo previsto en los artículos 75 y siguientes del Código General del Proceso. O si no tenía un amigo abogado de confianza para sustituirle, llame al médico cirujano y dígale, doctor, necesito que se consiga un abogado urgente porque el lunes yo no voy a poder ir a la audiencia. Porque para mí es más importante quedarme cuidando a la bebé y atendiendo a mi esposa. Ahora, si él no quería sustituir ni quería entregarle a otra persona su proceso, porque también puede ser posible que yo como abogado sea celoso en eso, pues yo ya contesté la demanda, presenté excepciones, yo estoy acá, el cirujano me buscó para mí como de confianza, puede que el cirujano le diga, no, yo quiero que usted vaya, yo no voy a conseguir a nadie, ¿cómo se le ocurre? Domingo en la tarde usted me sale con estas, no. Entonces yo puedo que busque una niñera, busque una enfermera, busque de alguna manera una persona que le pueda colaborar mientras usted se va para la audiencia. Llévese ese chino a la audiencia. ¿Señor? Llévese ese chino a la audiencia. A la audiencia. Miren que antes de que prohibieran la entrada de menores de 18 años a las instalaciones del Palacio de Justicia, por lo menos acá en Bucaramanga,
Antes de eso, nosotros teníamos muchas situaciones así, llegaba el apoderado, incluso las partes, es que tengo un bebé, me tocó traerlo, y hasta de niñeros nos tocó hacer en varias ocasiones de tener los niños ahí mientras ellos iban a la audiencia. Como ahora prohibieron la entrada de los menores de 18 años, pues ahí en la entrada les dicen no. Una vez una compañera tuvo que quedarse con el niño afuera del palacio mientras la mamá podía entrar a rendir era una testigo. Ella entró a rendir la declaración y mi compañera se quedó con el niño afuera. Era un niñito como de 4 años. Pero entonces miren que son situaciones que uno de alguna manera puede sortear y definitivamente no hay fuerza mayor ni caso fortuito lo que le pasó al abogado. Diferente es, ahorita les digo sí es una fuerza mayor o caso fortuito, pero en este caso no hubo. Entonces, sanción para el abogado. ¿Cuál es la sanción? Procesal, pecuniaria y probatoria. Ya las vamos a ver cuáles son. Y para el médico cirujano. Miren que el abogado al final de su escrito dice, y también le informo que el médico no asistió porque yo lo llamé y le dije que no fuera. Si bien es cierto, la ley dice que la ignorancia de la ley, valga la redundancia, no es excusa, artículo 9 del Código Civil, también lo es que hay un principio de confianza. Y ese principio de confianza es el que lleva a que una persona que no conoce la ley, que no es abogado, que no es estudioso del derecho, pues tenga que contratar a un abogado para que lo represente. Ese principio de confianza hace que esa persona le entregue toda su confianza a ese abogado y que le crea todo lo que él le dice. Entonces, miren que sin querer, queriendo o queriéndolo, el abogado excusó a su parte. Y él mismo dijo, él no fue porque yo le dije que no fuera. Y en este asunto, el análisis que se hizo fue, ¿cómo vamos a sancionar a una persona que contrata a un abogado que le cree fielmente lo que el otro le dice y que el mismo abogado está diciendo, no fue porque yo le dije, como quien dice, asumió la responsabilidad frente a la inasistencia de su poder dar? Entonces aquí se sancionó al abogado y se eximió de la sanción al cirujano. Obviamente el abogado repuso, apeló, se fue al tribunal, el tribunal le dijo, está bien aplicada la sanción, eso no es fuerza mayor, eso no es caso fortuito, y también aceptó la no sanción para el cirujano. El abogado, no contento con eso, como a veces se utiliza la tutela para eso, presentó una acción de tutela. Y el juez de tutela le dijo, no señor, está bien, no le violaron ningún derecho fundamental, está bien la sanción que le impusieron. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede suceder. Ahora, miren este otro ejemplo. La misma audiencia inicial, la representante legal de Profamilia, porque era un proceso contra Profamilia, obviamente ella está radicada en Bogotá, la audiencia era acá en Bucaramanga, y cuando ella compró sus tiquetes a primera hora para llegar a la audiencia a las 9 de la mañana, y cuando llegó al aeropuerto El Dorado, paro de los trabajadores de Avianca. ¿Fuerza mayor o caso fortuito? Totalmente. ¿Sí? Entonces, si ven la situación, ¿qué fue lo que ella hizo? Dentro de los 3, ella no pudo viajar ese día, dentro de los 3 días siguientes llegó las constancias de que tenía el tiquete, no se pudo, además que fue noticia a nivel nacional, que el paro de los transportadores de Avianca, etcétera, etcétera, y ahí tenemos una fuerza mayor y un caso fortuito. Entonces, esas son las situaciones. Ahora, frente al término, ahí dice 3 días, 3 días hábiles siguientes a la audiencia. Si usted lo presenta el día 4, llegó tarde. Puede que no le acepten la audiencia, no se la van a aceptar. Incluso hay una tutela de la Corte Suprema de Justicia que el apoderado no asistió a la audiencia, la parte tampoco, y a los 15 días presentó el memorial diciendo que era que los dos tenían chikungunya. Les dio chikungunya a los dos. ¿Qué cosas de la vida? Presentó la incapacidad, obviamente se la negaron porque fue extemporánea, él se fue en tutela y el juez de tutela le dijo, es extemporánea. 3 días son 3 días, ¿sí? No son más de 3 días. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, hay una situación muy recurrente y es que yo soy el apoderado y señor juez, tengo fijada audiencia para ese mismo día, a esa misma hora en otro despacho judicial. Pues ahí lo que se analiza principalmente es cuándo se fijó esa otra audiencia. Si esa otra audiencia se fijó después de la mía, pues pida la suspensión allá y no acá. Pero si esa audiencia se fijó antes, es muy posible que le suspenda la audiencia y estaríamos hablando de una excusa antecedente antes de que se lleve a cabo la audiencia. Entonces, para que tengamos en cuenta esas situaciones. Ahora vamos con las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? En el numeral 4 del 372 dice consecuencias de la inasistencia. Jorge Armando, señor.
Sí, doctora, es que antes de pasar a las sanciones, querría que me sacara de una duda que tengo desde un principio cuando su merced habló de que se hace de forma audiencia inicial y juzgamiento al mismo tiempo, que es la concentrada. Entonces, si estamos ante una audiencia concentrada y resultó que pasó una situación de fuerza mayor y se dio sentencia y toda esa cuestión, ¿qué pasa con esa sentencia? Porque creo que ya se da la sentencia cuando se hace la concentrada. Entonces, ¿qué pasa si yo llego con una excusa de posterior y que sea justa causa, o perdón, que sea fuerza mayor o caso fortuito que es después? ¿Ahí qué pasa con esa sentencia, doctora Claudia? Bueno, eso lo iba a dejar para la audiencia concentrada. ¿Qué es lo que sucede? La norma no dice nada. La norma no dice nada frente a la audiencia concentrada que debo hacer, pero por analogía yo puedo interpretar todas las normas que tengo y aplicarlas. ¿Qué es lo más prudente que usted como juez puede hacer? Si usted citó audiencia concentrada y no le llegó a alguna de las partes o sus apoderados, usted desarrolla todas las etapas de la audiencia inicial. Y ahí suspende. Da los 3 días para la justificación y vuelve y cita audiencia. Entonces, vamos con las consecuencias. Las consecuencias son procesales, probatorias y pecuniarias. Procesales y probatorias. ¿Cuáles son las procesales? Si el demandante no asiste, se tienen por ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funda las excepciones de mérito. Y si no asiste el demandado, se tienen por cierto los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda. Probatorias. Como desde el principio me están diciendo que en esa audiencia se van a escuchar en interrogatorio a las partes, pues si soy una parte, me voy a perder de que el juez me escuche en interrogatorio de parte. Y si es el apoderado, pues se va a perder la oportunidad de interrogar a su contraparte, si usted lo pidió como prueba. Esas serían las consecuencias probatorias. Y las pecuniarias, que están en el inciso final del numeral 4, que son 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la parte o el apoderado que no asiste. Si en el caso anterior se le hubiera puesto la sanción a los dos, son 5 para el abogado, 5 para la parte. En el caso anterior fueron 5 para el abogado. Esa es una multa que va a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Es una deuda a favor del Estado, o sea que hay cobro coactivo, o sea que tiene prelación. Entonces, para que ustedes más o menos miren lo del pobre abogado que se quedó con sus 5 salarios en ese momento. Profe, qué pena. Señor. ¿Y esas multas se las cobran como? ¿Hacen un acuerdo de pago o cómo les cobran esas multas? Es cobro coactivo, eso es un proceso ejecutivo. Okay. Es un proceso ejecutivo, es como cuando usted debe una multa de tránsito, ¿sí? Se hace el cobro coactivo, proceso ejecutivo. Si usted allá llega y hace acuerdos de pago y si se los aprueban, pues allá, pero en principio es el proceso ejecutivo. Y tienen prelación de precios. Listo, pues. Entonces ahí tenemos las excusas, tenemos las sanciones que están en el numeral 4 del artículo 372, las consecuencias. Gracias. En el inciso segundo del numeral 4 trae una consecuencia para el evento en que no aparezcan las partes, ninguna. Ahí dice, cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse. Y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez por medio de auto declarará terminado el proceso. Que sería la consecuencia obviamente nefasta para que se termine, no habría decisión de fondo porque no hay decisión de fondo, es un auto que termina el proceso y es precisamente por el desinterés de las partes en asistir a la audiencia, pero necesitamos que no concurra ninguna de las partes, se dejan los 3 días para que presenten la excusa y si el juez definitivamente dice no aceptó la excusa, termina el proceso por esa falta de interés, lo que implica que hay que volver a presentar la demanda y lo que implica que muy probablemente él estén corriendo términos de prescripción y de caducidad, que sería como lo más apremiante. Y sin perjuicio de que el juez, al no aceptar las excusas, pues imponga la sanción pecuniaria también, ¿sí? Que está dentro de ese mismo numeral. Maritza, señora. Profe, una pregunta.
con respecto a eso, que no asista ninguno ni demandante ni demandado. En el momento como ya se presentaron excepciones, él no puede calificar esas excepciones y dar terminar el proceso teniendo en cuenta esas excepciones, no, o teniendo en cuenta lo que... No, es que la norma es muy clara. El inciso segundo, el numeral cuarto, lo que está diciendo, si ninguna de las partes aparece, dele los 3 días para que justifiquen. Y si no justifica, termine el proceso. Es un auto el que termina el proceso. Ahí no puede haber decisión de fondo, porque para que el juez decida de fondo tiene que llevar a cabo el debate probatorio. Eso sería cercenar el derecho de defensa y el debido proceso a las partes. Ahí el juez no puede proferir decisión de fondo. Entonces, se termina el proceso, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias. El siguiente inciso lo que dice es que todas las consecuencias se aplican en el caso de la demanda de reconvención, del llamamiento en garantía, y el siguiente habla de los litisconsortes. Entonces, si es un litisconsorcio necesario, se necesita de la inasistencia de todos los que conforman el litisconsorcio necesario para que se puedan aplicar esas consecuencias de la inasistencia. Y si es de un litisconsorcio facultativo, pues depende de quién no haya asistido, individualmente se le aplican. Eso porque recordemos que los litisconsortes necesarios actúan como uno solo y los facultativos actúan cada uno por aparte. ¿Sí? Javier, señor. Doctora, cuando no hay interés de ninguna de las partes, pues ahí está claro que el juez termina el proceso a través de un auto. Pero por el desgaste a la justicia, ¿le pueden imponer alguna sanción a los demandantes? ¿No? ¿Se termina ya? Los salarios. Sí, señor, se termina el proceso. Gracias. Bueno, con gusto. Yo creo que si el juez pudiera aplicar sanciones por el desgaste innecesario, yo creo que la gente se mediría más en acudir a la jurisdicción. Sin lugar a dudas se medirían más. Claro, es que la justicia constantemente vive cargada de procesos que la gente, hay descuido de los abogados como a veces de los demandantes. O demandados de las partes, eso sí, es de un lado y de otro, sí señor, tiene toda la razón. Jorge Armando, señor. ¿Las consecuencias se aplican las 3 o solo una? ¿O 2? ¿O depende? Las consecuencias, si a mí no me aceptan la justificación, se aplican las 3. Se aplican las 3. Sí, señor, se aplican las 3. Bueno, entonces ahí tenemos consecuencias de la inasistencia. Si ustedes se dan cuenta, desde el numeral primero hasta el cuarto, lo que me está diciendo el 372 es como todas esas situaciones que se pueden presentar antes de esa audiencia o después frente a la inasistencia, frente a la facultad que tienen los apoderados de, si no asiste la parte de ellos, con ellos desarrollar la audiencia. Me está como abriendo todo el escenario de lo que podría suceder, pero en sí no me está diciendo qué es lo que voy a hacer en la audiencia. A partir del numeral quinto es donde el legislador ya me empieza a decir cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar en esa audiencia inicial. ¿Sí? Ahí a partir del quinto. Entonces, mire, para efectos de entenderlo mejor y aprenderlo mejor, tengan en cuenta este orden, porque si ustedes leen el 372 en lo que sigue, se les va a armar un enredo porque ahí combina la audiencia concentrada. Entonces, para efectos de la clase y de que lo entendamos mejor, tengamos en cuenta el orden. ¿Qué es lo primero que va a hacer el juez? Cuando el juez instala la audiencia, lo primero que va a hacer es identificar el proceso, la fecha y la hora y las partes, quiénes están presentes. Entonces, el juzgado tal da inicio a la audiencia de inicial o concentrada, ahí mismo dice, dentro del proceso radicado tal, siendo el día tal, a la hora tal. Y le da el uso de la palabra a las partes y los apoderados para que se presenten, para dejar constancia de quiénes son los que están presentes. Después el juez ahí sí empieza. Entonces lo primero que me dice en el numeral quinto es decisión de excepciones previas. ¿Se acuerdan que cuando vieron excepciones previas, hay unas excepciones que se deciden en la audiencia porque necesitan pruebas y las que no, pues se deciden fuera de audiencia? Por eso esa es lo primero que va a hacer el juez en esa audiencia del 372, la decisión de excepciones previas. Segundo, conciliación. Primero, decisión de excepciones previas. Segundo, conciliación. Tercero, interrogatorio de parte. Perdón, ¿el tercero cuál es?
Primero, decisión de excepciones previas. Segundo, conciliación. Tercero, interrogatorio de partes. Cuarto, interrogatorio de partes. Cuarto, fijación del litigio. Cuarto, fijación del litigio. Quinto, control de legalidad. Quinto, control de legalidad. Sexto, decreto de pruebas. Y séptimo, marcha final. No, mentiras. Auto que fija fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento. Repito, primero, decisión de excepciones previas. Segundo, conciliación. Tercero, interrogatorio de las partes. Cuarto, fijación del litigio. Quinto, control de legalidad. Sexto, decreto de pruebas. Y séptimo, auto fija fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento. Acuérdense que estamos en la audiencia inicial. Zoraida, señora. Profe, cuando se inicia esa audiencia, siempre primero no va a la conciliación a agotar la etapa conciliatoria. Primero va a la decisión de excepciones previas si hay excepciones previas por decidir. Numeral quinto, artículo 372. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos las excepciones no necesitan pruebas, entonces se deciden fuera de audiencia y por eso lo primero que se hace es la conciliación. Pero lo primero que se hace, lo que está previsto en el artículo 372 es la decisión de excepciones previas. Repito, ¿cuáles excepciones previas? Las que necesitan práctica de pruebas y por eso el 100 y siguiente, si ustedes vuelven allá un poquito y retoman allá un poquito, allá dice que las excepciones previas que necesiten práctica de pruebas se decidirán en la audiencia inicial. Andrés Felipe. Listo, doctora, Porque qué pena. por lo menos en el juzgado donde... Señora. Profe. Señora, ahora sí. ¿Tengo el uso de la palabra? Sí, claro. Lo que pasa es que en el juzgado donde yo trabajo, siempre se agota la etapa, primero, siempre se agota, la juez siempre agota la etapa conciliatoria, antes de todo, antes de iniciar lo de las excepciones. Ya entendí. Bueno, la verdad es que la norma nos propone un orden, ¿sí? Yo considero que primero decido las previas porque es que hay previas que me pueden terminar el proceso por jurisdicción o competencia. Entonces, de una yo ordeno remitir al juez competente. O hay previas que al resolverlas me llevan a que yo conforme un litisconsorcio necesario. Quiere decir que yo no puedo seguir con la audiencia, ordeno conformar el litisconsorcio y cuando lo conformemos volvemos. En esas dos situaciones, me parece a mí que sería un desgaste hacer la conciliación cuando me falta gente por convocar. O sería desgastante hacer la conciliación si yo voy a ordenar la falta de jurisdicción y competencia. Entonces, por eso me parece a mí que es lo más prudente. Pero incluso si usted hace la conciliación y luego decide las previas, es totalmente válido. Porque miren que en la conciliación, que está en el numeral sexto, si no estoy mal, sí, sexto de la conciliación, ahí dice que desde el inicio de la audiencia, desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez puede proponer fórmulas de acuerdo. Las dos posiciones, lo que nos está contando Zoraida, que sucede en el juzgado donde ella trabaja y la que sucede en el mío, son totalmente válidas, porque las dos están con apremio a la ley. Y es una manera de interpretar, es que a veces algunos colegas dicen, es que cada juzgado parece un código general del proceso diferente, porque aquí les gusta así y allá les gusta así. Es como lo podamos interpretar y es totalmente válido hacer. Andrés Felipe, señor. Gracias, Zoraida. Andrés Felipe. Sí, doctora, tengo una inquietud sobre el control de legalidad. ¿Ese control de legalidad lo puede hacer el juez en cualquier momento o solamente se plantea en ese instante? Sí, señor. Andrés Felipe, déjeme que voy por partes, dijo Jack el Destripador. Vamos explicándola una a una
para que entonces no se nos quede ahí nada por fuera, ¿sí? Entonces, dejamos planteadas cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en la audiencia inicial, ¿sí? Audiencia inicial, estamos en la audiencia inicial. Vamos a empezar con esa decisión de excepciones previas. Zoraida, su merced otra vez me está levantando la mano. Señora. Es que se queda como frenada. Profe, lo que pasa es que, señora, es que mi internet está fallando. Lo que pasa es que también, o sea, dependiendo del proceso se puede llevar a cabo las dos audiencias, la del 372 y la del 373, porque su merced dice que acá al final en el numeral séptimo dice fijación de fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento, pero también se puede llevar a cabo a la par las dos audiencias, ¿sí? O sea, la concentrada. Por ejemplo, en un ejecutivo, la audiencia del 372 y 373. Audiencia concentrada. En el mismo día se puede llevar a cabo. Lo que pasa es que estamos hablando de la audiencia inicial, por eso van esas etapas, estoy hablando solo de la inicial, todavía no hemos llegado a la concentrada. Entonces, audiencia inicial, decisión de excepciones previas. ¿Qué es lo que sucede si yo, al resolver las excepciones previas? Pues el juez va a proferir un auto por medio del cual decide las excepciones previas. Y ahí dice si da lugar o no a las excepciones previas y dependiendo de ello, pues voy a seguir o no con la audiencia. Aquí para efectos de avanzar, vamos a decidir previas y se va a continuar el proceso. O puede ser que no hayan previas por decidir. En todo caso, lo que se va a proferir es un auto si llegan a haber excepciones previas. Acuérdense que todas las providencias que se profieran en audiencia quedan notificadas en estrados, ¿sí? Es decir, la ejecutoria es inmediatamente. Si hay algún recurso o alguna situación, debe ser ahí inmediatamente en la audiencia. Después de que yo decido las excepciones previas, me voy a la otra etapa que es la conciliación. Y en la conciliación, ese inciso primero del numeral sexto del artículo 372, como les decía anteriormente, dice que desde el inicio de la audiencia y en el curso de ella, el juez puede convocar a las partes, exhortarlas, dice exhortarlas diligentemente, proponer fórmulas de arreglo para que ellos logren conciliar. Sin lugar a dudas, el Código General del Proceso le da una relevancia grandísima a la conciliación que no la tenía el Código de Procedimiento Civil, porque en el Código de Procedimiento Civil el juez se limitaba solamente a decir, señor demandante, señor demandado, ¿traen alguna fórmula de arreglo? No traemos fórmula de arreglo. Entonces se declara fracasada la conciliación. ¿Y por qué? Porque si el juez llegaba a decir algo, a proponer alguna fórmula, se le tildaba de que estaba prejuzgando, de que estaba emitiendo un concepto antes de. El Código General del Proceso cambió esta situación tajantemente y lo que está diciendo es, señor juez, exhorte diligentemente, llámelos a conciliar, propóngales fórmulas de arreglo porque no hay prejuzgamiento. Si quieren, miren el inciso primero del numeral sexto, cuando dice, desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello implique prejuzgamiento. El juez puede acercarlos. Obviamente, para cada caso particular, el juez va a mirar si hay lugar o no a acercarlos a conciliar, porque pueden existir situaciones en donde el juez de anticipado, cuando llega a la audiencia, sabe que no van a conciliar, que están en extremos muy distantes. Pero si de alguna manera el juez puede proponer fórmulas de arreglo y llevarlos hasta la conciliación, puede hacerlo, puede gastarse el tiempo que considere necesario porque no hay un término que le esté diciendo la ley. Yo he estado en procesos en donde el doctor Carlos Andrés se ha gastado 3 o 4 horas y ha salido con una conciliación. Entonces es totalmente válido que se puedan proponer fórmulas de acuerdo, ¿sí? Y ahí tenemos la conciliación. Esa conciliación se debe hacer entre las partes que estén en capacidad de disponer ese derecho en litigio. ¿A qué voy? A que si alguna parte está representada, el demandado está representado, o algún demandado, o todos, o los que sean, por curador ad litem, pues esa etapa de conciliación no se puede llevar a cabo, porque el curador ad litem lo que hace es garantizar la defensa técnica del que no pudo ser convocado al proceso. Entonces resultaría totalmente inane a agotar cualquier etapa de conciliación, pues porque no tienen la disposición del derecho en litigio. Entonces, cuando hay curadores, no se agota la conciliación y hay que seguir con la siguiente etapa del proceso. Vamos a dejar acá en lo de la conciliación para completarla la semana entrante
y seguir con las etapas de la audiencia inicial. ¿Les parece? Elbert, te va a pedir un favor a Elbert, ¿dónde están? Elbert, ¿me puede escribir un mensajito para yo guardarlo en mis contactos y pasarle el listado de artículos que están disponibles para exposición, para que si ustedes quieren exponer, entonces puedan ir preguntándole a Elbert y él les entrega el artículo. Anuncios parroquiales. Acaba la clase, vamos con los anuncios parroquiales. Primero lo de Elbert. Segundo, no vamos a hacer parciales presenciales, los vamos a hacer virtuales. Entonces, con eso ya están ustedes más tranquilos, ya podemos seguir entonces con nuestro plan inicial de hacer entonces 2 parciales orales y hacemos uno por escrito en la plataforma, ¿sí? Tercero, ahora voy a tomar lista para que ustedes tengan en cuenta quiénes están y quiénes no, y pues solucionen allá sus asuntos administrativos. La idea es que para el primer parcial ya tengan la situación definida y no tengamos inconvenientes en ese punto. Listo, entonces voy a tomar la lista. Cárdenas Luis Fernando. Presente. ¿Dónde estáis? Acá. Ya. Luis Fernando, listo, ya. Andrés Felipe, Huiza, ¿ya lo ha visto? Hernández. Presente. Gracias. Hernández Liscano, Gina Karina. Aquí estoy. Hernández Resarte, Kelly Paola. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Loza Mancilla, Delmira. Gracias. Martínez Bodorque, Cintia. Aquí presente, profe. Moreno Chávez, Laura. Presente, profe. Gracias. Ojeda Gómez, Lucero. Presente, profesora. Ortega Rangel, Carlos Andrés. Presente en clase, profe. Gracias. Pérez Almeida, Sergio. Buenos días, profesora. Presente. Díaz. Pérez Navas, Michelle. ¿Michelle se fue? Yo la había visto. Quintero Cortés, Diana. Presente, profesora. Rico Rangel, Claudia Juliana. Presente, doctora. ¿Es Claudia Juliana o Claudia Liliana? Claudia Liliana. Claudia Liliana, es que en la lista está Claudia Juliana. Rojas Sanguino, Jaime. Rojas Sanguino, Jaime. Presente. Romero Galvis, Deini Yesenia. Presente, profesora. Sánchez Barrero, Jorge Eduardo. Presente, buenos días. Buenos días. Silva Santamaría, Angie Lorena. Presente, doctora. Borda Barajas, Israel Antonio. Presente, doctora. Castillo Flechas, Henry Leonardo. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Chávez Aristizábal, Ingrid Tatiana. Presente, profe. Forero Díaz, Ricardo. Presente, doctora. Buenos días. Gómez Agudelo, Gloria Maritza. Acá, profe, gracias. Inestrosa Mena, Javier. También. Fírmese procesal civil, profe. Hurtado Zuluaga, Orlando. Presente, doctora Claudia. Jiménez Báez, Jorge Armando. Presente, doctora. López Beltrán, Carlos Eduardo. Presente, profe. Marroquín Penago, Zoraida. Presente, profe. Nieto Barragán, Brian Camilo. Páez Santander, Dean Andrés. Rodríguez Martínez, Angie Viviana. Presente, profe. Ruiz Guzmán, Joan Sebastián. Presente, doctora. Torres Carrera, Andrea Carolina. Presente, profe. Torres Pinzón, María Alejandra. Presente. Vázquez Sierra, Diana Caterine. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Villalobos Arango, Elber. Presente, profe.
Barajas Suárez Ángela Valeria. Presente, doctora. Bernal Ruiz Jonathan Alexander. Duarte Cortés Carol Dayana. Sabogal Fernández Cristian Camilo. Salazar Salazar Ana Carolina. Presente, doctora. Y Sánchez Álvaro Julián. Presente, doctora, buenos días. Ya, Doctora, no estoy yo. Está bien.